Ana. Creo que sin habernos puesto de acuerdo, a mí me asombró bastante ante la convocatoria y temática que nos había propuesto Emilio como organizador para la gente de SEMA de esa parte. Me parece que fue muy importante cómo se estuvo hablando de pronósticos. El tema agua está permanentemente, primero por los déficits de las dos campañas pasadas que golpearon fuertes, la última sobre todo, y encima ahora por la contracara, que es que tenemos en algunos lugares excedentes hídricos muy importantes. Hay lugares con anegamiento, lugares con napa muy cerca de la superficie. Es como que de golpe, en poco, con una distancia temporal mínima, pasamos a dos extremos de manejos completamente distintos. Entonces el tema agua y los pronósticos y las decisiones tecnológicas relativas al tema agua quizás fue lo que preponderó, y definitivamente, como bien dijo Federico Bert, no es lo único, es una suma de aspectos los que deben tenerse en cuenta a la hora de decidir un cultivo y su manejo, pero es cierto que le hemos estado haciendo bastante hincapié a este factor determinante de la producción, porque sin duda es el que decide a veces, sobre todo en algunos cultivos como el maíz, principalmente en el cultivo de maíz, es un aspecto que puede resultar en una pérdida casi total de rendimiento. Como les mostraba en mi presentación, el nitrógeno, aún con fuertes deficiencias, raras veces nos deja con un rendimiento nulo, excepto que esté acompañado de una deficiencia hídrica, mientras que el agua, los golpes de calor son una ruleta rusa, de a todo o nada. El golpe de calor, como bien insistimos con Federico, más difícilmente manejable, ni siquiera los pronósticos son fáciles de hacer para poder vaticinar en esta semana del mes tal es que vamos a tener temperaturas mayores a 35 grados. O sea que con eso el escape tiene que ser con márgenes aún más amplios quizás que con el agua. Mientras que con el agua el manejo puede asistir muchísimo, porque uno maneja reservas, agua inicial a la siembra, hay otros elementos, más el pronóstico de largo plazo, que está un poquitito más aceitado, pueden contribuir, ¿no? Hablamos de un maíz de segunda que está ganando terreno e insististe en esto de año calendario, cuanto más tarde quizás mejor. Hay que tener bastante recaudo, porque quizás en el primer Mundo Agro al que fui convocada, que fue en 2002, en realidad ese fue un Mundo Maíz, lo que habíamos presentado para esa ocasión era justamente maíces tardíos y de segunda, como les decía. Habíamos hecho todo un estudio basado en series climáticas de distintos ambientes en latitud, y claramente le transmitimos a la audiencia que efectivamente los maíces tardíos, especialmente hasta lo que sería latitud norte de la provincia de Buenos Aires, mostraban más estabilidad en los rendimientos, menos variabilidad que los maíces tempranos, aunque nunca se exploraban rendimientos tan altos. Pero que era donde había que separar un poco los universos, hasta dónde hacer tardía la siembra de esos maíces. Cuanto, verdad de perogrullo, cuanto más al norte va uno y más hacia el litoral, más grados de libertad tiene, porque las heladas tempranas no son tan tempranas. Entonces a un productor del litoral, Entre Ríos, indudablemente, como me comentaban recién, a un productor de Chaco, por ejemplo, la recomendación sería, hasta que no tenga garantizada el agua a la siembra, haber recargado en alguna medida ese perfil, tener buena agua superficial por las lluvias de verano, no tiene que apresurarse a sembrar, no tiene que sembrar el 1 de diciembre, podría tranquilamente sembrar el 15 de diciembre y más al norte el 1 de enero. Ahora, esa recomendación no sirve para un productor, por ejemplo, de Peguajó. Un productor de Peguajó ya a partir de enero no debería ni pensar en hacer un cultivo de maíz. La última, para liberarla y aprovechar esa pasión que se le nota, vamos a la zonificación noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Hay algún consejo que el productor podría llegar a escuchar desde su voz? Yo no me dedico mucho a los pronósticos, y en eso está mucho más aceitado Fede, pero he venido escuchando bastante que siempre puede fallar, como se suele decir, que el año va a ser de buena provisión hídrica, o inclusive puede ser un año niño, pero todo sugiere que mínimamente será un año neutro, con lo cual la disponibilidad de agua va a ser buena. En esos años, mi recomendación a los productores, que
esperan no tener el desastre del año pasado, es que atiendan muy bien la fertilización, porque cuando el agua no es un recurso extremadamente limitante, muchas veces se peca de haber quedado limitada la provisión de nitrógeno, y el maíz es un cultivo con muy altos requerimientos de nitrógeno. ¿Qué quiero decir con esto? Es un cultivo que lo utiliza muy eficientemente. Por cada kilo de nitrógeno que ese cultivo absorbe, produce biomasa con mucha más eficiencia que un cultivo de soja o incluso un cultivo de trigo. Pero estamos hablando de cultivos que uno aspira a unas 10 toneladas. Consecuentemente, los niveles de requerimientos son también muy altos. Un maíz de 10 toneladas se va a absorber en total 220 kilos de nitrógeno, y nos vamos a llevar con el grano un 70% de ese nitrógeno. Así que no se puede pensar hay que mirar el nitrógeno inicial y pensar a qué nivel hay que llevarlo con la fertilización para garantizarnos poder acceder a esos rendimientos elevados que todos pretenden. Nada de dosis homeopáticas con el cultivo de maíz. Doctora, muchas gracias, y ojalá en este año de tanto signo de interrogación el productor se anime, porque obviamente es fundamental para nuestra tierra. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Ahora la cuestión plata, esa yo no la puedo controlar. De todo hace falta mucho, pero ya sabemos que el productor maneja cuestiones de dinero que a veces no permiten poner todo el fertilizante que uno quiere, comprar la mejor semilla. Estamos de acuerdo. Gracias. Hasta luego.